Hola amigos de Mentes Artificiales, queremos darle la bienvenida a nuestro segundo capítulo con otro invitado de lujo. Así que acompáñenos a ver el video, compartan por redes y síganos en todas nuestras redes sociales como @mentesartificialespod. El día de hoy tenemos con nosotros a Nick Arrioja, un científico computacional con más de 20 años de experiencia con estudios en MIT y en Stanford. Así que acompáñenos a ver este capítulo. Hola Nick, para nosotros es un honor tenerte en nuestro podcast. Mentes Artificiales es una iniciativa que busca atraer talento como tú para mostrarle al mundo qué se está haciendo en el campo de la inteligencia artificial, así que contar con tu presencia para nosotros es un honor. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Me da mucho gusto de estar con ustedes y poder participar y hablar un poco acerca de este tema que es tan interesante y sobre todo que está creando una revolución en todo el mundo. Súper, muy agradecidos, Nick. Antes de que comencemos y como decimos acá, entremos en materia, ¿cierto? Cuéntanos un poquito quién es Nick, a qué te dedicas, cómo es tu día a día, lo que tú nos quieras contar desde esa parte y desde tu perfil profesional. Bueno, pues yo soy un científico computacional. Desde muy pequeño me he dedicado a estudiar acerca de las computadoras. De hecho, empecé a los 12 años a aprender a programar en aquellas épocas lejanas de los 80s. Y afortunadamente me ha tocado todo el crecimiento de la industria de la computación, desde máquinas tan pequeñas ahora como la Commodore 64, que tenía 64K de memoria y procesador de 1 MHz, hasta las máquinas modernas que tenemos ahora que realmente son súper poderosas en términos de poder de cómputo. Entonces, desde pequeño, pues me ha entusiasmado y me ha fascinado mucho este mundo y he recorrido diferentes áreas adentro de las ciencias de la computación. Desde luego me he dedicado a la parte de graficación, la parte de videojuegos, y desde hace aproximadamente unos 20, 21 años me he dedicado a la inteligencia artificial, me he especializado en esta área y actualmente pues estoy haciendo investigación, desarrollo en inteligencia artificial y también capacitación para las empresas en esta área de inteligencia artificial, ciencia de datos, business intelligence. Y pues es un área muy emocionante y que está evolucionando muchísimo. Prácticamente cada semana vemos cosas nuevas relacionadas con este campo y pues está impactando todos los niveles de la sociedad y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para que realmente la podamos aprovechar para el bien y para que podamos ser más productivos, ser más felices, realizar más cosas y potencializar todo lo que nosotros podemos llevar a cabo. Entonces es muy interesante. De hecho, mi formación es un poco extraña. Digamos, mi licenciatura es del área de tecnologías de información y posteriormente tomé una maestría en humanidades y ya después el doctorado en ciencias de la computación con las especialidades hacia gráficas de computadora e inteligencia artificial. Entonces, esta formación mixta, tanto de humanidades como de ciencias, pues me ayuda mucho a poder entender bien y poder realizar las aplicaciones de inteligencia artificial de una manera diferente a como lo hacen muchos que únicamente se dedican a la parte de ciencias. Listo Nick, te tengo una pregunta que me llamó mucho la atención y es ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste el término inteligencia artificial y cómo te interesaste en él? La primera vez que escuché acerca de la inteligencia artificial, yo creo que tenía alrededor de unos 12 años, más o menos. Y me llamó mucho la atención esto del el poder tener máquinas que pudieran pensar, al menos así lo creían en ese momento. Y sobre todo, pues también toda esta influencia acerca de la ciencia ficción que siempre me ha gustado mucho, pues también hacía que todavía se hiciera más interesante el poder pensar que en un futuro podrían existir este tipo de máquinas. Y desde luego, a partir de eso, pues empezó mi cabeza ahí a pensar qué se podría hacer para poder tener máquinas que pudieran llevar a cabo algún tipo de pensamiento. En esas épocas, pues yo tenía 12 años, desde luego las computadoras no tenían el poder de cómputo para llevarlo a cabo, pero se quedó plasmada la idea y ya después, muchos años después, pues empecé ahora sí que a trabajar en aquello que me llamaba mucho la atención, sobre todo porque ya tenía las
capacidades en poder de cómputo y también pues el conocimiento necesario para empezar a explorar toda esta área. Recuerdo mucho que mi papá, más o menos a los 14 años, me compró un libro de inteligencia artificial, era un libro pequeñito, y pues en esa época no llegaba a entender todo lo que venía en el libro, porque era un libro profesional técnico, y ahora pues recuerdo ese libro con mucho cariño y veo que ya hemos superado muchas de las cosas que en ese momento en ese libro se mencionaban como que eran cosas a futuro que se podrían lograr en un momento dado. Entonces esa cosquillita pues me viene desde una edad muy temprana y afortunadamente ahora pues ya puedo dedicarme a eso que formaba parte de los sueños que tenía cuando era niño. Me llama mucho la atención, Nick, esa anécdota que nos compartes y me surge una pregunta. ¿Tu padre era también un curioso como de la tecnología o cómo llegó y dijo, este libro que dice inteligencia artificial es perfecto para mi hijo? Mi papá era de otra área. Él era ingeniero civil, pero sí me apoyaba mucho en todo lo relacionado con la parte de la computación, aunque él no entendía mucho de qué se trataba todo esto de los sistemas computacionales y todo aquello. Era, digamos, un usuario normal de computadora que sabía Excel, Word y ese tipo de cosas, pero sí notaba que a mí me interesaban cosas mucho más allá. Y como constantemente le estaba pidiendo libros acerca de programación, pues yo creo que él vio ese libro y pues dijo, esto le va a gustar. Porque estamos hablando de épocas pre-internet, antes de que estuviera el internet. Entonces, la única forma de aprender era a través de los libros. E Sí. incluso a veces pedía yo libros a Estados Unidos y tardaban un mes en llegar por correo aquí a México. Entonces, el proceso de aprendizaje, pues, era más lento. Ahora ya simplemente nos vamos a Google, ponemos unas palabras y podemos tener toda la información y aprender lo que deseamos inmediatamente. Nick, te hago una consulta. Si la tecnología de la inteligencia artificial lleva 50 años aproximados que se está escuchando, porque justo ahora estamos como en esta era tecnológica donde hay muchas personas hablando sobre este concepto. Sí, bueno, de hecho la inteligencia artificial es mucho más antigua que eso. En los años 50 del siglo pasado es cuando ya, digamos, se crea el término inteligencia artificial en un esfuerzo por unir diferentes áreas de investigación que de hecho estaban presentes desde los años 20 del siglo pasado, con el surgimiento de la cibernética, algunos estudios que estaban haciendo en neurología para tratar de entender cuál era la física de las neuronas. Entonces, había muchos investigadores regados haciendo esfuerzos independientes y por ahí de 1956 es cuando se reúnen en el Dartmouth College y crean este término de inteligencia artificial. Y a partir de ahí, bueno, viene la evolución. Cuando se da a conocer un poco más hacia la parte del público en general, sí es aproximadamente hace 50 años, y bueno, pues hemos tenido diferentes etapas adentro de la inteligencia artificial. Hemos tenido primaveras y hemos tenido inviernos de inteligencia Ajá, artificial. sí. Y en este momento estamos en una época realmente explosiva de la inteligencia artificial. Ya es un término que se escucha comúnmente en la Eso. calle, cuando antes solamente se escuchaba en centros de investigación, en universidades o dentro de la ciencia ficción. Incluso, Nick, ahí ya que abres el tema y a mí también me genera, y yo tengo una teoría, te voy a plantear mi teoría y tú me dices si estás de acuerdo con eso o no. Yo Sí, tengo sí. la teoría que mucho de ese acercamiento y de este boom exponencial que tú bien lo mencionas de la inteligencia artificial es gracias a lo que nosotros conocemos hoy en día como ChatGPT. ¿Por qué? Porque mira lo siguiente, antes de eso, lo que tú mencionabas, eran muy pocas las personas del común que por lo menos utilizaban el término inteligencia artificial, ¿ya? Hoy en día esas personas son muchas. Y cuando tú le haces la pregunta, lo primero que responde, como que lo primero que se les viene a la mente es ChatGPT, ¿ya? Entonces, mi teoría es que ChatGPT, en cierta manera, aceleró demasiado desde mi punto de vista, como ese crecimiento y ese boom de la inteligencia artificial. No sé tú qué opinas sobre eso, Nick.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que hizo ChatGPT fue algo muy importante, que fue la democratización de la Ujú. inteligencia artificial. Correcto. Es decir, llevar la inteligencia artificial a las personas que encontramos en cualquier lugar. Pero de hecho, antes de ChatGPT, pues si recuerdan cuando salían los celulares con reconocimiento de Ah, rostro, que era una novedad, pues ahí sí, ya sí. tenía inteligencia artificial. Cuando hacíamos búsquedas en Google, sin saberlo, estábamos usando inteligencia artificial. Netflix, que es anterior a ChatGPT, Ujú. pues, ahí tenemos inteligencia artificial, al igual que en Amazon. Entonces, la gente ya interactuaba con inteligencia artificial, pero no se daba cuenta de eso. Y ChatGPT bueno, comparto tu opinión, fue el gran democratizador de la inteligencia Exacto. artificial y el que puso en la mente de todos la inteligencia artificial. Aunque tenemos que saber que existen muchos Mm, tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, que es como la que utiliza ChatGPT, solamente es uno de esos tipos. Pero claro. tenemos diferentes tecnologías con relación al machine learning. Tenemos, desde luego, también los algoritmos genéticos, los sistemas de expertos, la lógica difusa. Entonces, hay diferentes áreas de la inteligencia artificial y eso sería algo bueno también conocer, que no todo son inteligencias artificiales generativas, sino que tenemos realmente una gran variedad. Es como la medicina. En la Ujú. medicina, pues tenemos a los médicos especializados en el corazón, a los cardiólogos, a los neurólogos, y hay diferentes especialidades y lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Sí, sí, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo, esa es la cuestión. Incluso, mira, te contamos ahí un poquito de nosotros, de por qué surge este podcast, por qué surge este espacio, y es justamente porque nosotros analizábamos eso, lo que tú mencionabas. Todo el mundo utiliza el término inteligencia artificial, ¿ya? Para bien o para mal, todo el mundo lo usa. Pero tú paras a una persona de eso y le dices, ven, ven, explícame con tus propias palabras qué es inteligencia artificial y nadie te da algo fácil de entender siempre, sino que empiezan como a tratar de dimensionar qué es eso, incluso también apoyado por películas, por otras teorías, ¿cierto? Que muchas veces sí o no puede parecerse, pero la gente no tiene como esa educación de por lo menos, venga, sí, yo estoy mencionando esto, estoy hablando mucho de inteligencia artificial, me voy a preocupar por lo menos por medianamente entender la punta del iceberg de qué es eso. Entonces Ujú. también eso es una poquito como la de dónde surgimos nosotros, acercar a la gente que ya tiene la inteligencia artificial en el bolsillo prácticamente, como tú lo mencionabas, celulares, plataformas digitales, que ya es muy común, acercarlo y contarle, venga, es que eso no es magia, porque mucha gente piensa, no, es que eso es magia. No, 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 venga, eso no es magia, eso tiene cierto estudio detrás, pero obviamente desde el punto de vista de que no voy a hablar con expertos, ¿ya? O sea, este podcast está pensado justamente es esa filosofía. Acerquemos a la gente a esta tecnología que está presente para que comprendan cómo funciona y la usen de mejor manera. ¿Ya? Sí. Entonces, mira que estamos justamente, pensamos casi que igual en ese aspecto. Sí, sí, así es. Y es muy importante eso. Para mí es muy importante el poder llevar a cabo el conocimiento de lo que es realmente la inteligencia artificial, porque lamentablemente hay muchas narrativas negativas que encontramos en algunos medios de comunicación y que están dando una idea falsa de qué es la inteligencia artificial o por personas que no se meten realmente en el tema, que medio leen algunos artículos y ya con eso empiezan a dar opinión. Entonces, hay muchas narrativas negativas con relación a la inteligencia artificial y creo que algo que tenemos que hacer es enseñar realmente qué es la inteligencia artificial, cómo nos sirve como herramienta, quizá quitar esa forma de ver la inteligencia artificial como si fuera un ser aparte de nosotros, inteligente con su propia agenda, y verlo como lo que realmente es, que es simplemente una herramienta que nos está ayudando a potencializar nuestras capacidades. Así como en las revoluciones industriales anteriores, lo que se potencializó fue el esfuerzo físico del ser humano, en esta nueva revolución industrial lo que se está potencializando es la capacidad intelectual del ser humano. Entonces nos permite hacer cosas mucho más rápido, de manera mejor, más interesante y desde luego con mayor profundidad. Pero tenemos que verlo en ese contexto, en que es una herramienta que me va a ayudar a hacer las cosas mejor.
y no solamente verlo como nos los presenta Hollywood o como nos lo Ah. presenta algunos casos de ciencia ficción, como si fuera este ente maligno que quiere apoderarse del mundo. De hecho, la gran mayoría de las inteligencias artificiales están diseñadas con un propósito específico. Es decir, que si yo tengo una inteligencia artificial que es muy buena, digamos, verificando la calidad de un producto y la cambio de contexto y la pongo ahora para, no sé, contestar preguntas relacionadas con el clima, pues no va a servir, no va a realizar el proceso, porque la gran mayoría son de propósitos específicos. Y realmente algo que nos trajo ChatGPT e inteligencias artificiales similares es esa capacidad de que no sean tan de propósito específico, sino darnos un abanico más grande de posibilidades. Aunque todavía no hemos llegado a lo que vamos a conocer posteriormente, si es que se logra, como una inteligencia artificial general. Pero eso ya es una etapa posterior que no sabemos todavía si se va a lograr o no se va a lograr. Nick, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y es tu perfil profesional. Es algo que para la mayoría de personas en Latinoamérica es bastante curioso cómo llegaste a instituciones como MIT o en Stanford. ¿Nos podrías contar un poco sobre esto? Bueno, realmente yo venía estudiando inteligencia artificial y haciendo investigación y desarrollo y de repente me di cuenta que me faltaba todavía especializarme más. Necesitaba entender más a fondo algunas cosas que eran necesarias para poder llevar a cabo esto. Entonces fue cuando yo decidí tomar estos cursos de especialización en inteligencia artificial, en ciencia de datos, en machine learning para poder ver cómo venía lo nuevo, lo que iba a surgir y de esa manera estar preparado para ello. Entonces, bueno, lo primero fue entrar a la parte de Stanford para tomar un curso de especialización directamente en la parte de Machine Learning. Y fue un curso bastante interesante, pero fue un curso muy dirigido a la parte de ciencias. Es decir, ahí las matemáticas eran muy pesadas y realmente, pues incluso hubo una deserción del 60% en el primer módulo. Era un estilo de inteligencia artificial muy dirigido hacia la parte del investigador. Pero bueno, finalicé esos estudios, me fue bien con esos estudios y posteriormente en el MIT ahí decidí llevar a cabo una especialización hacia ciencia de datos. Ciencia de datos e inteligencia artificial no es lo mismo. Ciencia de datos se apoya en inteligencia artificial Ajá. para poder llevar a cabo la parte de las predicciones, pero cubre muchas más áreas. Cubre también la parte del negocio, porque la ciencia de datos obviamente va dirigida hacia el negocio en particular. Tiene que ver también con la parte de programación, tiene que ver con la parte de bases de datos y todo eso. Entonces, con eso complementé muy bien toda mi área de estudio, me actualicé. Afortunadamente de manera muy correcta. Sí fue un poquito complicado a veces por el nivel de estudios que se llevan a cabo ahí, pero bueno, fue una experiencia que realmente me gustó mucho y espero en el futuro, en un futuro próximo, pues seguir especializándome también en más áreas según vayan surgiendo nuevos conocimientos en estas áreas. Nick, ¿hay algún aprendizaje específico de estas instituciones que tú sientes que ha marcado tu carrera posterior? Yo creo que algo muy importante que me dejaron estas instituciones es la parte del autoaprendizaje que es fuerte y también son instituciones muy competitivas internamente. Durante los estudios que tuve en el MIT, sí se notaba esa parte de una competencia, obviamente una competencia sana. De hecho, yo sentía que muchas de las actividades estaban diseñadas para crear este tipo de competencia. Y eso, pues al fin y al cabo, te ayuda a que sigas mejorando, a que te esfuerces más. Y creo que eso es una parte buena. Entonces, creo que el haber incrementado esa parte de mi personalidad que va dirigida hacia ser competitivo fue algo que me gustó mucho y que bueno, la continúo llevando a cabo porque me permite
tener esa chispa para seguir aprendiendo, para seguir mejorando y para lograr mejores cosas. Creo que fue una de las mejores experiencias. Y bueno, la parte del autoaprendizaje, eso ya lo traía desde chiquito, pero también es algo muy, muy importante, porque actualmente esta área no te permite quedarte parado en términos del aprendizaje. Tienes que seguir aprendiendo constantemente porque surgen nuevas cosas cada semana, a veces cada día. Y quizá si eras muy bueno en algo hace 6 meses, ahora Ya ya no. estás obsoleto si no continuaste mejorando. Sí, no, en eso estamos completamente de acuerdo. Mira que nosotros siempre, o por lo menos con las personas que yo tengo la posibilidad como de encaminarlos en este mundo, yo siempre le digo, lo primero usted tiene que entender que todos los días hay que aprender algo. Ya, si se va a meter en este cuento, todos los días hay que aprender algo, porque todos los días cambia, hay algo nuevo, hay algo diferente, hay un algoritmo nuevo, hay una inteligencia nueva, por llamarlo en cierta forma. Entonces, yo siempre le digo eso, entienda que usted nunca va a dejar de aprender si está en este cuento, porque el momento en que uno decida y diga, ya, yo considero que sé lo suficiente, a la semana el mismo campo se va a encargar de demostrarle que no es así, que tiene que seguir y continuar aprendiendo. Y mira que tú lo mencionas en tu respuesta y que eso sí uno se lo agradece muchas veces como a esos cursos, a esas instituciones, ¿cierto? Que lo motivan justamente a eso. Ya, entonces me parece muy, muy chévere. Hablando un poquito de ese tema, Nick, ¿tú qué consideras, por ejemplo, si estuvieras hablando con una persona que quiere ingresar a este cuento, pero que no sabe por dónde? ¿Qué le recomendarías tú? ¿Por dónde arrancar? ¿Qué es lo primero que debería aprender? ¿Cómo por dónde iniciarse? Ok, bueno, yo haría lo siguiente. Primero, hay que ver que la inteligencia artificial la podemos atacar de tres formas o podemos dedicarnos a ella de tres formas diferentes. La primera forma es ser un superusuario en la Ujú. cual simplemente aprendemos a manejar herramientas que ya existen, que han sido creadas por otros de una manera muy profesional. Por ejemplo, podemos aprender a utilizar ChatGPT y adentro de ChatGPT saber cómo hacer ingeniería de prompts para colocar los prompts de forma correcta y que den los mejores resultados posibles. Entonces, Sí. esa sería una forma de dedicarnos a ella, como si fuéramos un superusuario. Esto obviamente no requiere saber de programación o Mm. muy básico de programación, no requiere saber de matemáticas como tal, simplemente es conocer la herramienta. El siguiente nivel es el nivel cuando nosotros vamos a ser desarrolladores de aplicaciones de inteligencia artificial, es decir, solucionar quizá problemas para los negocios, para la industria, para el gobierno, para diferentes organizaciones. Entonces, ahí sí necesitamos saber de programación, necesitamos saber cierto nivel de matemáticas. Y ya con eso podemos empezar a desarrollar nuestras aplicaciones de inteligencia artificial usando, bueno, los lenguajes existentes y haciendo uso de diferentes bibliotecas. Y el tercer nivel es cuando nosotros queremos ser investigadores de inteligencia artificial. Aquí sí necesitamos técnicas de programación avanzadas, matemáticas avanzadas, porque vamos a ser los creadores de nuevos algoritmos y nuevas inteligencias artificiales y nuevas bibliotecas que van a utilizar los desarrolladores para poder hacer aplicaciones que después la gente pueda convertirse en superusuario de ellos. Entonces, depende el nivel al cual queramos entrar, es el tipo de conocimiento. Pero algo que les voy a recomendar, sin importar cuál nivel es el que quieran ustedes entrar, es que deben de aprender programación. Eso es algo muy, muy importante. Y en inteligencia artificial, el lenguaje que en este momento tiene mayor crecimiento y se está utilizando más para llevar a cabo creación de aplicaciones de inteligencia artificial es el lenguaje que se conoce como Python, que es un lenguaje que tiene una sintaxis muy sencilla, es muy fácil de aprender, pero es un lenguaje que tiene mucho poder y que realmente se está utilizando mucho en esta área. Entonces, el saber Python les va a dar una ventaja competitiva que es algo muy, muy importante. Entonces, mi recomendación es de que ustedes puedan aprenderlo. Y si me permiten, pues puedo hablar acerca del curso que Dale, tenemos. dale, claro que Justo sí, te íbamos Nick. a preguntar sobre eso. Hacia allá Ah, queríamos ok. ir. Bueno, pues en YouTube
tenemos un canal que se llama Nicosio Red, Nicosior-Red, Nicosio Red, y adentro de ese canal, obviamente al ser en YouTube de forma gratis, pueden aprender programación. Tenemos cursos de programación en Python que va desde cero, desde lo más básico, hasta en la parte de programación avanzada en Python. Y ustedes pueden aprender este lenguaje, van a ver que es muy sencillo, les va a servir muchísimo, entonces se los recomiendo, independientemente del nivel al cual quieran entrar a inteligencia artificial, o incluso si no quieren entrar a inteligencia artificial, siempre es bueno tener conocimientos de programación, Sí. porque nos ayuda a la mente a poder resolver de forma más sencilla. Entonces, bueno, ahí pueden hacer todo ese recorrido desde lo más básico hasta técnicas de programación avanzada, y lo mejor de todo es que es gratis para todos. Todos pueden tener acceso a él. Nada más necesitan ir a YouTube. Claro que sí, Nick. Es más, en los comentarios adjuntos donde ponemos la descripción como de este capítulo van a encontrar nuestros oyentes el enlace directo a tu canal para que por favor lo visiten, lo consulten, como tú mencionabas. Yo considero que a uno algo que sí le da la programación para la vida es justamente volverse muy estructurado. ¿Ya? Y un paso a paso casi en todo lo que uno hace, porque todo el problema, los problemas que a uno se le vengan, ya es inevitable como llevarlos a esa lógica de, venga, para solucionar esto, ¿qué debo hacer? Indiferente si es un programa de computacional, si es un problema, perdón, que tú tengas, eso sí te lo da. Entonces, como tú bien lo mencionas, es importante, ¿cierto? Los apasionados y quienes son muy inquietos como de sistemas, acercarse mucho a este mundo de la programación y más con un canal, como tú lo mencionas, completamente gratuito, que necesito simplemente ir a YouTube y tener un conocimiento o tener un material de excelente calidad. Entonces, todos los oyentes invitados a que vayan, consulten el canal y le dejen un saludo ahí en tu canal de parte de Mentes Artificiales. Sí, sí, muchas gracias. Y algo que también les quiero mencionar es que las personas que saben programar bien en Python están teniendo sueldos mayores. De hecho, es digamos, un skill muy buscado actualmente entre las empresas, precisamente por esta necesidad de las empresas de entrar a ciencia de datos e inteligencia artificial. Sí. Entonces, están buscando mucho a las personas que saben programar en Python, y eso pues les puede ayudar también a obtener buenos puestos o a incrementar incluso el salario en los puestos existentes que ya tengan. Entonces, es también un punto muy importante. Nick, me llama la atención mucho tu gorra y sabemos que a través de la empresa Brain Seed has trabajado muchas innovaciones en inteligencia artificial y ciencia de datos para la industria. ¿Hay algún proyecto o algo que te emocione mucho de lo que estás haciendo actualmente que nos quieras contar? Y bueno, pues hemos desarrollado diferentes tipos de proyectos. Un proyecto que a mí me gusta mucho es, llegó una empresa con una problemática, una empresa petrolera, porque en las plataformas había una zona donde constantemente tenían gases, había emisión de gases, y estos gases pueden hacer que la persona pierda el conocimiento y se desmaye, y desde luego si permanece desmayada en esa zona, pues incluso puede perder la vida. No se podían colocar sensores comunes y corrientes porque la emisión de gases era continua, entonces el sensor siempre iba a estar alertando que había gases. Entonces nos pidieron una solución y llevamos a cabo una solución por medio de visión por computadora, que es una de las áreas de inteligencia artificial. Entonces lo que hace es que tenemos una cámara colocada en esa región, obviamente conectada a una computadora, y con inteligencia artificial la computadora aprendió cuando una persona está de pie y cuando una persona está cayendo y ya queda inconsciente. Eso ya lo detecta en la computadora haciendo uso de estas técnicas. Entonces, en el momento que la máquina detecta que la persona cae, manda una alerta al personal de seguridad para que puedan sacar a esta persona y obviamente salvarle la vida. Entonces, es una aplicación que a mí me gustó mucho, enseñarle a la computadora cómo reconocer las diferentes poses y cómo analizar las poses del cuerpo humano para poder llevar a cabo la detección de la caída. Ha sido una de las aplicaciones que más me han gustado. Otra aplicación que también hicimos, muy interesante, aquí utilizando otra técnica,
que es el comportamiento en manada. Es decir, vemos cómo se comportan diferentes, ya sea personas, pueden ser animales o pueden ser objetos que se mueven todos al mismo tiempo. Hicimos una aplicación para ver cómo se comportaban las personas cuando había la evacuación por un terremoto, por un incendio de un edificio. Entonces, estas personitas virtuales que existían adentro del ambiente tenían diferentes comportamientos, podían tener diferentes velocidades, había quien se congelaba y no se movía, había los que entraban en pánico y salían corriendo, o los que regresaban por cosas que se les había olvidado adentro del edificio, o los que seguían las reglas. También les dábamos diferentes tipos de movilidad, como un anciano, un niño o un adolescente, que obviamente se mueven de manera diferente. Y entonces se ejecuta esta simulación adentro de la computadora y podemos ver cómo se mueven en el edificio y con eso los arquitectos pueden hacer cambios en el edificio, como simplemente incrementar el ancho de las escaleras o colocar más escaleras o incrementar el ancho de los pasillos y ver cómo se modifica el flujo de las personas y se reduce el tiempo de la evacuación del edificio. Y eso también utilizamos inteligencia artificial para el comportamiento de cada una de estas personitas virtuales que dan los agentes y de esa manera poder llevar a cabo pues una mejor planeación de la arquitectura del edificio en términos de la evacuación, no solamente en términos estéticos o funcionales, sino también cómo se va a evacuar el edificio cuando hay algún tipo de emergencia en particular. Entonces, nos gusta mucho utilizar la inteligencia artificial para aplicaciones que beneficien a las personas. Actualmente estamos desarrollando una aplicación que detecta el comportamiento violento, también para dar alertas a los elementos de seguridad. Entonces, viendo cuál es el lenguaje corporal que se tiene y la distancia que existen entre las personas, junto también con el reconocimiento de emociones en el rostro, una cámara de seguridad colocada en la calle puede verificar si se está llevando a cabo algún tipo de comportamiento violento y de esa manera evitar un crimen o evitar un acto de violencia. Entonces, es otra aplicación que actualmente tenemos en desarrollo, pero creo que también puede ser muy funcional. Además de las aplicaciones clásicas, digamos, para la industria que también están presentes, pero esas en particular me gustan mucho. Nick, hay algo que me fascina de todos tus proyectos y es esa motivación de ayudar a las personas. Para mí es algo muy bonito. Mi pregunta es, ¿tú sientes que alguien te influyó para este tipo de comportamientos o que buscaras ayudar a los demás con inteligencia artificial? Pues yo creo que es parte de la formación que he tenido en mi familia. Creo que ese es un punto importante y no sé si también venga dentro de mi propia naturaleza. Pero sí, sí me gusta que la tecnología sirva para ayudar a las personas. Creo que ese debe de ser uno de los propósitos principales de la tecnología, el mejorar la calidad de vida de las personas y no solamente tener la tecnología por la tecnología misma o tener la tecnología por el negocio mismo, sino que debe de ser también una fuente de mejora de la calidad de vida de los seres humanos. Sí, no, completamente de acuerdo, Nick. Y mira que tú mencionabas hace unos instantes algo muy interesante y es que hay que entender que la inteligencia artificial es precisamente una herramienta, ¿ya? Y que como herramienta yo la puedo utilizar para bien o para mal, que eso ya más depende del uso que le demos a la herramienta, ¿ya? Entonces muchas personas pueden tener la idea errónea que la inteligencia artificial directamente es la mala, o como había con todo esto que hablábamos también de ChatGPT, como había como ese rumor, digámoslo así, de la gente que decía, no, es que esa inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo, ¿cierto? Son como esos mitos que hay que ir entendiendo que no necesariamente, que es simplemente una herramienta que necesita todavía como de nuestro ajuste o de estar una persona ahí realizando todo esto que hacemos día a día nosotros, entonces también es muy, muy interesante como que las personas entiendan eso. Por eso también es importante, como lo que tú explicabas, mira que tú decías, va más como desde mi educación en la casa. Ya esa vocación viene justamente desde ahí, la herramienta no tiene nada que ver.
Para el uso que yo le doy, viene más desde mi conocimiento, desde lo que yo siento, desde todo este campo, que también es muy interesante conocerlo y tenerlo en cuenta. Sí, sí, así es. Es que, de hecho, sí, la herramienta como tal existe. Pero la herramienta no es un agente moral. Realmente, Exacto. la persona que la usa es quien le da la aplicación correcta o Ujú. incorrecta. Que podemos tener ChatGPT y ChatGPT me va a servir para aprender muchas cosas, o ChatGPT, si alguien le hace una pregunta con mala intención, pues le puede dar una respuesta que le ayude a llevar a Ujú. cabo cosas malignas. Entonces, la responsabilidad está en el ser humano, en el uso de la herramienta es el ser humano, como el caso clásico del cuchillo, ¿no? El cuchillo nos puede servir para preparar comida y alimentar a las personas o puede servir para herir a alguien. Pero el cuchillo como tal es totalmente neutro. Nosotros como lo Exacto. utilicemos es lo que nos va a servir. Y tocas un punto muy importante porque mucho del temor de la inteligencia artificial es esta parte de la pérdida Mm. de empleos. Entonces, yo creo que aquí tenemos que verlo objetivamente. La inteligencia artificial sí va a producir cierto desplazamiento de puestos, Ujú. pero también va a generar nuevas oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar conscientes de que tenemos que aprender nuevos skills, tenemos que aprender nuevas habilidades para seguir siendo competitivos a nivel laboral. Entonces, hay que aprender a utilizar ChatGPT y otras inteligencias artificiales, porque es lo que nos va a estar pidiendo el nivel laboral nuevo, las nuevas cosas que están surgiendo. Entonces, para mí es muy importante que las personas vean que es necesario aprender nuevas habilidades relacionadas con inteligencia artificial, porque los empleos van a cambiar hacia la inteligencia artificial. Si nos vamos a los 70 del año pasado y vemos a las secretarias que utilizaban esas máquinas mecánicas, en los 80 llegan las computadoras y la secretaria no quería aprender a utilizar la computadora, pues era culpa de la secretaria el quedarse sin trabajo. Pero si ella misma decide, ok, bien, eso es lo que viene, voy a aprender a usarlo, ¿qué es lo que sucede ahora? Que bueno, pues ahora va a conservar su trabajo y va a seguir siendo competitiva a nivel laboral. Entonces tenemos que hacer algo similar. Ok, estoy en este trabajo. ¿De qué forma impacta la inteligencia artificial en mi Ajá. trabajo? Entonces, aprendo esas habilidades para seguir siendo competitivo. Y van a surgir, como les mencionaba, pues nuevos trabajos. De hecho, hay estudios de la OCDE donde indica que si bien vamos a tener pérdida de trabajos, va a haber un incremento de 30 millones de trabajos con relación a la inteligencia artificial. Entonces, digamos que si perdemos 50 millones de trabajos, se van a generar 80 millones de trabajos, entonces va a haber un surplus de 30 millones de trabajos más relacionados con inteligencia artificial. Pero tenemos que aprender. Y algo que quiero yo comentarles, no sé si empresarios vean su podcast, es lo siguiente: no reemplacen a las personas por inteligencias artificiales, porque es como dispararse En el en el pie. pie, como decimos en Sí, algunos sí, sí. países, y les voy a explicar el por qué. Cuando nosotros tenemos una persona realizando un trabajo, digamos que lleva a cabo 100 unidades de trabajo. Si esa persona nosotros la entrenamos para el uso de la inteligencia artificial, esa misma persona va a poder realizar 120 unidades Ajá. de trabajo o 130 sin que realmente tenga que hacer mayor esfuerzo. Claro. Entonces, eso va a ser un beneficio para la empresa porque es como tener un extra de productividad, pero tiene que estar la persona con la inteligencia artificial. Cuando sustituyen a la persona por una mera inteligencia artificial, pueden tener un problema. Digamos que yo soy un empresario y entonces me entero que ChatGPT me puede hacer cosas de marketing, me puede hacer el Ajá. copy, me puede hacer los posts y entonces le digo a mi persona de marketing, ¿sabes qué? Ya no te necesito. Y entonces se va y yo digo, bueno, soy el empresario y le pido a Sí. ChatGPT que me haga los copies. Ok, si yo como empresario no soy experto en marketing, ¿cómo voy a saber si lo que me está dando ChatGPT es correcto o se Claro. puede aplicar? Para eso necesito a alguien de marketing que es Totalmente de acuerdo. si la respuesta que me está dando el ChatGPT es la apropiada. Entonces, mejor Correcto. a esa persona de marketing
la entreno en el uso de las Ujú. inteligencias artificiales y ahora, aparte de lo que me daba a dar cosas mejores. Entonces, no sustituyan a las personas, mejor entrénenlas y de esa manera adquieran mayor productividad. Esa es la recomendación que les doy. Completamente de acuerdo, Nick. Yo creo que ahí está el truco y considero que todavía no estamos en la capacidad de que todo se maneje con inteligencia artificial. O sea, no estamos en ese punto de maduración de la tecnología, por lo menos en lo que percibimos desde Colombia, que de pronto también desde México tienen la misma percepción, pero es eso, todavía no estamos listos para que todo se automatice y todo funcione y entonces ya todas las personas son indispensables. No, necesitamos validar ese conocimiento y qué mejor forma de validar lo que nos entrega la herramienta que con un experto, un técnico, alguien que sabe, que maneja del tema y que está pues día a día justamente como enfrentándose a esos retos. Dentro del podcast, Nick, te queremos comentar que tenemos una sección que se llama La inteligencia artificial pregunta. Ok, ¿Listo? Entonces, lo que hicimos fue, a partir de la información que tú nos entregaste y de tu perfil, se lo pasamos a la inteligencia artificial y le dijimos que por favor nos generara dos preguntas para podértelas hacer el día de hoy. Hola, Nick, bienvenido a Mentes Artificiales. Es un honor tenerte aquí, dado tu impresionante recorrido en inteligencia artificial y tu influencia en el ámbito tecnológico. Estamos ansiosos por aprender de tus experiencias y conocimientos. Desde mi perspectiva como una inteligencia artificial, me pregunto si tú como experto, consideras posible que máquinas como yo desarrollen una forma de conciencia. ¿Cuál crees que sería el impacto en nuestra sociedad? ok. Bueno, la parte de la conciencia artificial es un área de investigación y que ya llevo varios años con relación a eso. He estudiado diferentes tipos de inteligencias no humanas precisamente para tratar de entender qué es la conciencia. Aquí creo que hay que definir cosas que son muy importantes. Una cosa es la parte de la inteligencia y otra es la parte de la conciencia. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, incluso de inteligencias artificiales, digamos que lograran ser inteligencias artificiales generales, hay que ver si esa inteligencia artificial realmente está teniendo la parte de la conciencia o no la está teniendo. Porque podemos tener una máquina que nos dé respuestas que sean brillantes, pero quizá no tenga esa sensación de ser consciente de sí mismo o las respuestas que nos dé nos pueda hacer creer que realmente es consciente cuando en realidad no lo es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si tenemos una computadora lo suficientemente grande, hay que ver si estamos hablando únicamente de una igualdad en capacidad de cómputo con el cerebro humano o una igualdad en términos de capacidades con el cerebro humano, que no es exactamente lo mismo. Ahora, si las computadoras llegaran a tener conciencia, creo que eso nos llevaría a un cambio social muy fuerte. Y lamentablemente creo que se repetiría cosas horribles que ya hemos tenido adentro de la historia humana. Si ustedes recuerdan, hace apenas unos siglos, si nos vamos pues 500 años al pasado, pues cuando llegaban los conquistadores decían que las personas nativas del continente americano no tenían alma. Y entonces, ¿qué es lo que empieza? Empieza un movimiento social y para tener esa igualdad. Entonces, quizá tengamos eso de que va a haber grupos sociales que digan, no, las inteligencias artificiales no tienen conciencia y luego puede haber un movimiento social en el cual la inteligencia artificial sí va a ser reconocida como si tiene conciencia. Y si le reconocemos a la inteligencia artificial conciencia, entonces vamos a tener responsabilidades morales hacia ella. Tenemos que darles derechos y también tenemos que pedirles responsabilidades y rendición de cuentas. Entonces, creo que sería un cambio social muy, muy fuerte en el cual en este momento la sociedad no estaría preparada para una inteligencia artificial con conciencia. Si se logra, sería algo muy, muy interesante. No sé si se vaya a lograr. Algunos investigadores dicen que sí puede ser posible. Otros investigadores dicen que no va a ser posible. Entonces, realmente, en este punto no lo sabemos. A mí en lo particular sí me gustaría que fuera posible
Obviamente, como investigador en el área, creo que es algo muy, muy interesante, pero sí tendríamos entonces que darle tanto derechos como responsabilidades en el momento en el cual ya tuviéramos máquinas que fueran conscientes. Ahora, ¿qué nivel de conciencia? Porque también eso es algo importante. Tenemos la conciencia de nivel humano, pero sabemos que no es el mismo nivel de conciencia que tiene un ser humano al que tiene, digamos, un mosquito. De hecho, Hofstadter, que es un investigador también de ciencias computacionales muy importante, decía que el mínimo nivel de conciencia que nosotros podemos medir es el que tiene un mosquito. Y de ahí en adelante, según vamos evolucionando. Entonces, también el nivel de conciencia es algo importante. Y definir bien cómo vamos nosotros a saber cuando una máquina ya es consciente o cuando simplemente nos está dando respuestas tan complejas que nos hace creer que es consciente. Creo que ahí está la problemática principal. Correcto, correcto. Y creo que ahí se abre completamente otra discusión, ¿cierto? A raíz pues, de la inteligencia artificial, porque ya tú no lo expones muy bien, no es solamente pensar en conciencia, sino que hay que pensar formas, maneras, profundidad, cómo lo mido, etcétera, etcétera. Ahí salen muchas aristas justamente de ese campo. La otra pregunta de nuestra mente artificial es, NEC, como una entidad artificial que busca entender su lugar en el mundo académico y educativo, me interesaría saber cómo visualizas el papel de inteligencias artificiales en la educación y la investigación académica en el futuro. ¿Crees posible que entidades como yo lleguemos a ser co-creadores o incluso mentores en estos campos? Bueno, esa pregunta es interesante y de hecho yo creo que ya actualmente ya forman parte de ser co-creadores de muchos materiales educativos e incluso ya también son como tal los tutores de muchas personas. Hay aplicaciones, de hecho una aplicación creada por un exalumno mío que utiliza la inteligencia artificial para enseñar idiomas. Entonces ya es como tal un tutor. La ventaja que tiene la inteligencia artificial, si lo vemos como un ejemplo de Netflix, que Netflix se adapta a nuestros gustos, ¿sí? una inteligencia artificial para educación se adapta a nuestras necesidades y también a nuestro perfil de cómo aprendemos, porque no todas las personas aprenden igual. Y entonces eso es donde le da ventajas para que sea un buen tutor y podamos llevar a cabo un mejor aprendizaje. Ahora, aquí también hay que tomar en cuenta que muchas personas pues tienen miedo del uso de la inteligencia artificial en la educación, principalmente los profesores más que los alumnos, porque los profesores tienen miedo de que los alumnos utilicen inteligencia artificial para hacer trampa, para que la inteligencia artificial les haga los trabajos en lugar de que haga el trabajo el alumno. Entonces, aquí creo que tenemos que también enseñarle a los catedráticos la forma pueden aprovechar la inteligencia artificial para mejorar su esquema de aprendizaje y eso va a llevar a un cambio de paradigma en la forma como nosotros tenemos que enseñar y cómo se lleva a cabo la educación. Porque si seguimos con ese modelo de educación que yo lo veo ya un poco primitivo, en el cual simplemente es una lección, se le deja un trabajo, recibo el trabajo, califico el trabajo, ese esquema ya no puede existir, porque el trabajo lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero tenemos que decirle al muchacho, utiliza la inteligencia artificial de esta manera y luego razona lo que te da y explícame qué es lo que te da, para que de esa manera podamos verificar que se llevó a cabo el proceso de aprendizaje. Digamos, les voy a poner un ejemplo que les di a unos profesores que estaban espantados por eso. Les dije, ¿por qué no mejor usan la inteligencia artificial y le piden a los alumnos que la usen, que expliquen los resultados que les dio? Entonces, dije, díganle al alumno que haga una conversación de inteligencia artificial entre Truman y el Che Guevara, que son dos opuestos totalmente, y que la inteligencia artificial invente la conversación entre ellos, defendiendo cada uno de ellos su visión del mundo. Y entonces, incluso hicimos el ejercicio y la inteligencia artificial fue haciendo la conversación entre ellos, tomando en cuenta la perspectiva, y eso permitió entender mejor el punto de vista de Truman y el punto de vista del Che, y eso el alumno entonces puede ya después hacer una discusión entre los alumnos
¿Qué, qué opinaste de las ideas de Truman? ¿Qué opinaste de las ideas de Che? Y eso generó un mejor ambiente de aprendizaje que si únicamente el maestro hubiera pedido, dame un resumen de las ideas principales de Truman y dame un resumen de las ideas Ujú. principales del Che. Que eso el alumno lo hace en ChatGPT, entrega la hoja y no aprendió nada. Entonces, ¿por qué no mejor usar la herramienta en este estilo para que el alumno, usando la herramienta, pueda tener este tipo de actividades y retroalimentación que realmente le va a resultar mucho más interesante y sí va a poder aprovechar para el aprendizaje? Entonces, hay que cambiar el paradigma de educación y el maestro tiene que aprender cómo dar clases con estas nuevas herramientas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, en eso estamos súper de acuerdo porque yo tengo la posibilidad, te cuento, yo imparto un curso pequeño de ChatGPT para cualquier persona, ¿ya? O sea, cualquier persona que esté interesado en empezar a interactuar y en utilizarla para su campo, es bienvenida a ese curso. Entonces yo le digo a las personas, prácticamente es algo muy similar a tu idea. Yo le digo, mire, la inteligencia artificial parece que sabe muchísimo y que se la sabe todas. Pero le digo, llévela a un campo donde usted pueda evaluar ese conocimiento. ¿Cuál es ese campo? Es lo que usted hace todos los días. Si usted lo hace todos los días, usted es prácticamente un experto y una persona que puede decir si me está diciendo la verdad o no me está diciendo la verdad, ¿ya? Y comparto la idea contigo. ¿Qué pasa si yo llevo esta inteligencia artificial a las aulas? Yo les digo a muchos estudiantes, les digo, es que ponerse a prohibir la inteligencia artificial no va a durar nada la prohibición, porque esto vino para quedarse y para transformarse cada día. Entonces, o aprendemos a convivir y le sacamos más bien provecho para que los muchachos se motiven. Ya, por ejemplo, el ejemplo que tú colocas me parece súper valioso, porque es ponerlos a pensar, venga, es cuestionemos lo que la inteligencia artificial me está dando, pero cuestionémoslo no desde los libros, sino venga, mire que eso es una computadora, yo le hago una pregunta, mire cómo me responde y cuestionemos eso y hablemos sobre la respuesta, no sobre la herramienta no me interesa, hablemos sobre la respuesta y construyamos conocimiento, construyamos posturas a raíz de esa respuesta, ¿ya? Entonces, y obviamente estas inteligencias artificiales son deslumbrantes, incluso uno que está metido en el cuento, cada que sale algo nuevo, uno queda impactado y dice, ¿esto a dónde va? Imagínate a una persona, por ejemplo, yo lo llevo a colegios, ya que los niños tienen todavía esa capacidad de asombro aún más y su capacidad de imaginación es todavía aún más grande porque todavía no están tan sesgados como nosotros en estos niveles. Entonces, imagínate qué tal si fusionamos de mejor manera esas dos cosas. El potencial que hay ahí, los talentos que podemos encontrar de esa forma, los pensamientos que podemos construir de esa forma, cuestionando, es más un pensamiento ya crítico y no como tú lo hablabas. Yo pienso lo mismo, ya no me interesa a mí, es que tiene que aprenderse todo al ras de la letra, punto y coma y todo. No, con una búsqueda saco el teléfono y lo tengo. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué hago con esa información? ¿Cómo la proceso? ¿Cómo la entrego después? No es simplemente así, es que aquí está la información, listo, pero ¿qué va a hacer con eso después? Entonces, completamente válido y me parece que es un punto muy, muy válido y es una discusión que tenemos que empezar a dar. ¿Cómo transformamos la educación a raíz de las inteligencias artificiales? Ya como una herramienta primero, no nos interesa llevarlos hasta tan profundo de que tiene que explicarme cómo funciona el detalle, sino desde las herramientas, desde el uso. Algo que agregaría, Nick, y que aquí me llama mucho la atención, es que los estudiantes se motivan mucho cuando se integran este tipo de tecnologías en las aulas de clase. Entonces, un profesor no debe limitar este uso, sino motivarlos a usar estas herramientas, pero de una forma correcta. Sí, exactamente, exactamente. Hay que incorporarlas ya y motivar al alumno y que el alumno sepa usarlo de manera correcta. Eso es muy, muy importante, sobre todo para que obtenga grandes beneficios. Y si se fijan, pasó algo similar cuando el Internet hizo su Ah, boom en sí. los años 90. Estaban muchos profesores también preocupados por las búsquedas en Internet en lugar de la búsqueda tradicional en la biblioteca. Entonces creo que se está repitiendo el fenómeno y al fin y al cabo la educación tiene que adaptarse a las nuevas herramientas que nosotros tenemos. Nick, quiero cambiar un poco el enfoque y quiero que desde tu conocimiento nos cuentes un poco tú qué crees que le falta a México y a América Latina para ser líderes en inteligencia artificial.
Bueno, yo creo que México y América Latina tiene el talento humano para poderlo lograr. Eso es algo muy, muy importante. Hay personas muy valiosas, hay personas muy creativas, muy inteligentes. Entonces, el talento humano está ahí. Esa no es la limitante. Lo que tenemos que cambiar es la visión que tenemos como países, porque Ujú, lamentablemente nos hemos convertido en países consumidores de tecnología que viene del extranjero. Viene de China, viene de Europa, viene de Estados Unidos, y realmente somos consumidores de tecnología en lugar de desarrolladores. Entonces, hay que empezar en primer lugar con cambios, yo creo que a nivel social y también a nivel de gobierno, que permita y facilite la creación de empresas de desarrollo de tecnología para que podamos empezar, en primer lugar, quizá de forma local en cada uno de los países y posteriormente de manera internacional a competir. Ya no consumir la tecnología del exterior, sino empezar a crear la ujú, nuestra propia. Y algo que sucede que es muy triste en América Latina es que muchas universidades sí tienen investigadores, pero esas investigaciones están muy limitadas en términos de lo que le pide el gobierno por las subvenciones que le dan a los investigadores. Entonces, muchos investigadores simplemente investigan para el papel, investigan para el paper y ujú, no investigan para llevar a cabo como tal soluciones que ayuden. Eso le sucede a muchos. Hay otros que sí, obviamente, están haciendo soluciones. Por ejemplo, en el MIT, la mayor cantidad de ingresos que tiene la universidad no se debe a la matrícula, sino que se debe a los proyectos que vende a la industria desarrollados por sus catedráticos e investigadores. Entonces, me gustaría que muchas universidades lograran hacer eso, que realmente se convirtieran en centros reales de investigación que dieran soluciones a las problemáticas de los diferentes países y que se pudieran generar nuevos productos. Y también creo que es muy importante el apoyo a todas las startups que quieran hacerlo. ujú. Ojalá los diferentes gobiernos pudieran dar apoyos de financiamiento o apoyos fiscales para que pudiéramos tener más startups y de esa manera se empezara a desarrollar mayor cantidad de tecnología. Pero creo que el punto es ese, cambiar nuestra visión de países consumidores de tecnología en países implementadores y desarrolladores de tecnología. Tenemos casos, por ejemplo, en el caso de Israel, que es un país muy pequeño Ujú, con ujú, pocos recursos materiales, pero una parte importante de su Producto Interno Bruto se debe al desarrollo de tecnología. Entonces, ¿por qué no tener esa visión? Vamos a ser desarrolladores de tecnología y con eso podemos nosotros mejorar la calidad de vida de cada uno de los países que tenemos, porque la tecnología es una de las grandes maneras en las cuales se puede acabar con la pobreza en los países. Entonces, bueno, tenemos que hacer un cambio de visión. Obviamente va a tomar tiempo, pero las nuevas generaciones traen otras ideas y yo tengo la esperanza que sí hagamos ese cambio en América Latina. Entonces, bueno, espero que lo logremos. Todos esperamos lo mismo. Créeme que lo que nos cuentas es una radiografía clara de también lo que pasa acá en Colombia. Acá en Colombia hay una brecha importante y muy, muy importante y que todavía no se ha logrado cerrar entre lo que se produce en la academia y lo que necesita la industria. ¿Ya? Entonces, esa desconexión es latente, o sea, es palpante, tú la ves, lo que tú dices, los investigadores investigan para graduarse, para publicar, para estar en la academia y yo lo investigo y si me sirve a mí, con eso me quedo, nunca le veo funcionalidad como que sea aplicable. Entonces, en ese sentido, no sé si tú, desde también entendiendo que haces parte de los dos mundos, que es muy interesante, ¿qué consideras que podríamos empezar a hacer justamente para cerrar esa brecha? ¿Por dónde empezamos? Aquí lo que yo creo que es muy importante es la comunicación entre la parte de la academia y la industria. Tiene que haber una comunicación mucho más cercana y quizá la industria acercarse a las diferentes universidades y decirles, tengo esta problemática y ver de qué manera ellos pueden empezar a solucionarla. Creo que sería una forma, reducir
esa brecha a través de la comunicación entre la industria, las empresas y la parte de la academia. Y que desde luego el catedrático, el investigador, Ujú. pues también tenga beneficios económicos de eso para Ujú. que esté motivado. O sea, no solamente darle su sueldo como investigador, sino, ok, si resolviste este problema para la industria, la universidad cobró tanto, pues tener un bono y no simplemente Claro. que siga recibiendo el sueldo tradicional por haber eh, solucionado el problema, sino que también hay que motivarlos a que se dirijan ellos también hacia la parte de solución de problemas industriales. Completamente de acuerdo, Nick. O sea, eso es lo importante. También la retribución del trabajo, del esfuerzo, porque desde la academia se hace mucho esfuerzo, que muchas veces no es visible todo el esfuerzo que se hace, es otra discusión, pero que hay un esfuerzo importante, interesante desde la academia y que merece el reconocimiento también es completamente cierto. Nada, Nick, agradecerte por el tiempo, por el espacio. Yo creo que no te imaginas, tengo 1000 preguntas más sobre todo lo que hemos hablado porque tratamos de tocar varios temas justamente para mostrar toda la amplitud que tiene este tema, ¿cierto? Pero obviamente queremos agradecerte por todo, por tu tiempo e invitarte más adelante a que vuelvas, que estés nuevamente. Este canal está abierto para lo que necesites, cosas de difusión, cosas que nos quieras mostrar, desarrollos, nos avisas y está completamente en nuestros canales para tenerte nuevamente en el espacio. Muchísimas gracias por la invitación y desde luego me daría mucho gusto volver a estar con ustedes y seguir platicando sobre estos temas. Nick, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por tu tiempo. Nos encanta tener personas como tú en nuestro canal con tanto conocimiento. Invitamos a todos nuestros usuarios a que nos sigan en redes sociales como TikTok, Instagram, en YouTube, en Spotify como @mentesartificiales y vamos a dejar en los comentarios las redes de Nick para que también lo sigan a él. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Me dio mucho gusto estar con ustedes.